El día de hoy vamos a consumir la IPA de Rick and Morty. Creo que es el ejemplo más quemado de todos de cómo consumir una IPA. Todo el mundo pone la de Rick and Morty o la de Poké IPA, pero es el ejemplo más claro a su vez. Inicialmente vamos a ver qué es una IPA, ¿no? Es como lo que no hay conclusión, ¿no? Les enseño cómo consumirla, pero no saben qué es lo que es. Entonces, una IPA lo podemos llamar como un intermediario entre dos sistemas, entre otras dos aplicaciones, entre un cliente y un servidor. Es decir, si ustedes van a un restaurante y ustedes piden una orden, piden por ejemplo un ramen, el mesero es el que va a tomar su orden. Y el mesero es el que se encarga de ir a la cocina, ¿cierto? De decirle a la gente que prepare el ramen y de llevarles a ustedes, a su mesa, el ramen que pidieron. En este caso, en este ejemplo, el mesero fue nuestra IPA, fue nuestro intermediario, fue el que nos dio el menú, fue el que fue a la cocina, hizo todo el proceso de ir, pues no preparar el plato, sino ir, decirle a los cocineros, o sea, al backend como y preparen el plato y de traernos esa respuesta, ese ramen a nuestra mesa. Básicamente eso es lo que hace una IPA. Y el día de hoy vamos a ver cómo hacer cómo funciona una IPA con React. A mí me gusta mucho la IPA de Rick and Morty porque es bastante fácil de usar y tiene una documentación bastante buena. Si nos damos cuenta, vamos a la documentación. Aquí tenemos pues bastantes cosas. Y bueno, básicamente lo que nos interesa es cómo la IPA nos devuelve la información para nosotros pues poderla visualizar. Aquí nos dice un poco de cómo vienen conformados en este caso los objetos que nos van a devolver. Aquí nos dice un poco la información, la página donde nos encontramos, y para los que conozcan un poco de estructuras de datos, aquí está paginada la IPA, quiere decir que nos está dando un apuntador a la siguiente dirección de memoria. Bueno, no, en este caso no es a la siguiente dirección de memoria, obviamente no, sino es a la siguiente IPA, a la siguiente página, o un apuntador a la página anterior. Cuestión de que si no encontramos nuestro personaje en esta página, él pueda recorrer e ir a la página siguiente. Bastante sencillo. Aquí nos muestra un poco los resultados, cómo nos lo va a devolver. Todos los personajes tienen un ID, tienen un nombre, un estatus, una especie, pero eso no nos importa. Así que bueno, a lo que vinimos vamos. Bueno, vamos a crear nuestro proyecto. En este caso yo uso Yarn y uso Byte. Así es como yo creo los proyectos en React. Se me hace que es de la mejor forma que hay. Vamos a React. Vamos a usar JavaScript normal, vanilla. Bueno, no vanilla, JavaScript normalito. Y si nos damos cuenta, ya se nos habrá creado pues nuestro proyecto. Voy a ejecutar el comando yarn, pero pues ya lo tengo aquí. Básicamente nuestra estructura de nuestro proyecto. Bien, mientras eso carga, vamos a mirar un poco la estructura de este proyecto. Realmente lo único que vamos a usar va a ser una página. No vamos a necesitar mayor cosa, así que si nos damos cuenta, justo aquí en nuestro main nos lleva a nuestro componente de app. Pues podemos borrar todo esto, no lo vamos a necesitar, simplemente, bueno, de hecho voy a borrar esto y en este caso ya tenemos un poco más ordenado nuestro proyecto. Vamos a trabajar desde nuestro archivo de aplicación y vamos a correrlo. Perfecto, aquí lo tenemos. Entonces vamos a consumir nuestra APA. Aquí nos dicen los métodos que tiene para poder consumirlo. En este caso, como queremos traer información, o sea, queremos obtener datos, vamos a usar el método get, que en español significa obtener. Entonces pues por ahí va la cosa, ¿no? Eso sería el base URL de la aplicación. O sea, si hacemos ahorita un get a esto, nos va a devolver esto de aquí. Pero a nosotros no nos interesa realmente obtener esta información. Nos interesa es obtener la información de los personajes. Entonces para eso lo que vamos a hacer es usar esta API de acá. Nos vamos a obtener los personajes. Esta es la que vamos a usar.
Para ello lo que vamos a usar es crear una función que se va a llamar, bueno, no sé, yo generalmente a las funciones les pongo fetch. Y aquí entra un concepto importante de la programación, en este caso porque estamos usando JavaScript. Podemos hacer esto desde Python, no habría realmente ningún inconveniente hacerlo desde Python. Pero como estamos usando JavaScript, lo que se hace aquí es que estamos creando una promesa, un proceso asíncrono. Entonces estamos mandando nuestro mesero a esta cocina, pero mientras el mesero se está moviendo a la cocina, el restaurante no puede cerrar. A eso es lo que voy. Entonces lo que se hace es una promesa y el mesero básicamente le dice a usted: vea, espéreme aquí unos minutos, ya le traigo su orden, no se vaya. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces en este caso él va a devolver una respuesta y nosotros lo que vamos a hacer de momento por consola es visualizar la respuesta. Aquí lo escribí mal. Bien, ustedes dirán que momento ahí todo muy bonito y bello, pero pues no se está ejecutando. Para esto vamos a hacer un use effect y vamos a llamar a nuestra función fetchData. Podemos haber hecho esto en fetchData, pero pues a mí me gusta tener esto en una función aparte. Y aquí pues para ver que se esté visualizando, que si estamos haciendo algo, pues vamos a poner, bueno, no. Muy bien, si venimos aquí nos damos cuenta de que response nos está mandando otra respuesta, un body, que en este caso no lo podemos ver, pero es porque esta respuesta nos está enviando otra respuesta. O sea, es extraño, lo sé, porque debería ya mandarnos nuestra respuesta, pero no lo está mandando. Entonces lo que uno hace es después de encontrar el error más absurdo del mundo, fue un error completamente mío, pues se pudo solucionar. Básicamente lo estaba haciendo mal, y es que les decía, cuando nosotros usamos una función asíncrona en JavaScript, lo que estamos haciendo es mandando una promesa. En este caso esta API funciona así, y nosotros, o bueno, el mesero en este caso nos devuelve esta respuesta. Pero esta respuesta, ¿vieron que no traía los personajes? Eso estuvo bien que hubiera pasado. No volvió a los personajes porque faltaba agregarle este método .json. Los personajes venían en un JSON. Entonces yo le digo, ok, conviértemelos en un objeto que yo lo entienda, que yo lo pueda ver, leer, editar, escribir. Entonces lo que se hace es que con este método .json él nos devuelve otra promesa y nos dice: listo, ya le hago ese favor, y nos devuelve este resultado. Este resultado ya es nuestros personajes. Si recargamos la página, nos podemos dar cuenta de que aquí ya tenemos toda la lista de personajes. De hecho nos manda tal cual como el ejemplo de la documentación. Nos dice que tenemos una pequeña información, nos dice el número de páginas que faltan, y bueno, aquí tenemos pues como tal la documentación, ¿no? Entonces aquí nos empieza a mostrar los resultados. Esto va por objetos, entonces el primer objeto es un personaje, el segundo objeto es otro personaje, y así como lo podemos ver acá. Pues tenemos 20 personajes. Primero es Rick Sánchez, el segundo Morty Smith, el tercero Summer Smith. Y de esta forma pues podemos consumir una API. Entonces ustedes dirán, bueno, pero como yo plasmo esta información que tengo en consola, la puedo mostrar acá. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejemplo. Bien, para ello vamos a guardar nuestra data. Y esta data lo que vamos a hacer es guardar un pequeño arreglo vacío, no pasa nada, con nuestros personajes. Lo que vamos a hacer es que ya en vez de mostrarnos por consola, o bueno, podemos seguir diciendo que no lo muestre por consola, que además de mostrárnoslo por consola, nos setee la data. Entonces vamos a decir set data. Entonces nos va a setear, en setData nos va a setear el resultado, ¿cierto? Pero no necesitamos guardar el resultado, porque el resultado es todo esto, es info con results, sino es el resultado en su posición results.
Y ahora si nos damos cuenta, en el console.log solo estamos obteniendo, ¿sí?, lo que serían los 20 personajes de Rick and Morty. Información nuevamente. Ya los tenemos justo aquí, nuestros datos, como se pueden dar cuenta, y ahora vamos a pasarlos acá. Para ello, como los tenemos guardados en esta lista, ya tenemos la lista con todos los personajes. Lo que voy a hacer es un ejemplo muy básico, y es que tenemos un arreglo. Entonces le digo data. Y le digo que me lo mapee. Eso quiere decir que todo lo que esté dentro de este mapa, o sea, quiere decir que cada elemento del arreglo le va a pasar una función. ¿Qué función? Pues la que le estamos escribiendo actualmente. Para ello, si mal no estoy, se escribe de esta forma, el syntax, si no me falla la memoria. En efecto. Entonces, aquí lo que le digo es que a cada ítem me escriba su ítem punto y el nombre. Y debajo me escriba, me muestre en pantalla, mejor dicho, lo que sería una pequeña imagen. Para ello le digo src igual, y esto es el item.name.image. Un error, y este error se debe a que React no permite tener etiquetas que estén al mismo nivel, sino que tienen que estar contenidas dentro de otra etiqueta. Entonces lo que voy a hacer es, para corregir este error, copiar esto que estaba bien escrito y lo meto aquí. De esta forma se soluciona un error, y ya con esto pues debería en teoría funcionar. Y si nos damos cuenta, pues ya tendríamos como tal nuestra API. Bueno, aquí hubo un problema porque estaba poniendo item name y no sale. Ok, ya, el problema era esto. Listo. Y así podríamos maquetarlo. Podríamos hacer que solo nos muestre, o bueno, que nos muestre todos los elementos, no sé, de forma horizontal, agregar un botón para que nos muestre más información, etcétera, etcétera. Pero esta es la forma más sencilla de llegar a consumir una API. Entonces, recordemos de forma, no sé, muy básica. Lo primero que hice fue tener claro qué es lo que voy a consumir, leer un poco la documentación y saber qué elementos me van a llegar. Y luego, para consumirla, simplemente con el método fetch le digo, ok, mando al mesero para que me traiga la respuesta. El mesero va allá, me trae la respuesta, y lo que tengo que hacer es convertir esa respuesta en un JSON para yo poder leerla, y esto me da algún resultado. Este resultado lo guardo en data, y ya con data puedo manipular esta información, que es lo que estoy haciendo justo aquí. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back.